Interamericano Misionero presenta su programa Así está escrito. Hemos desarrollado este programa con el exclusivo propósito de promover el avance de la predicación del Evangelio a través de la Fundación de Iglesias en América Latina. Nos complacemos en presentar una predicación más con el pastor y misionero Buenerges Morán. Dios le bendiga, amable oyente. Es para mí un verdadero honor el poder llegar una vez más hasta usted a través de la radio. Nos gozamos, en tener esta otra oportunidad para que juntos meditemos en la palabra de Dios. En el programa anterior estábamos diciendo que aun cuando Jesús es el Señor, aun cuando le reconocemos como Señor, le recibimos como Señor, tenemos el propósito aquí en el corazón de obedecerle. Muchas veces fallamos por causa de la carne. Ahora, ¿qué vamos a hacer cuando esto pasa? Porque debemos de entender que todo acto de desobediencia, decir no a Dios, no hacer lo que Él nos dice que debemos hacer, es un pecado y una afrenta directa al señorío de Cristo. Ahora, hermano mío, ¿qué es lo que debemos hacer? Tenemos abogado, dice la palabra de Dios. Debemos ir a Dios y confesar. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 al 2. Nos dice aquí la Escritura. Escuche. Hijitos míos, dice Juan, estas cosas os escribo para que no pequéis. Esta palabra que yo les escribo es para alertarles, para ayudarles, para que no pequen. Y luego sigue diciendo, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y luego nos sigue diciendo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, dice Juan, sino también por los de todo el mundo. Hermanos, mientras más crecemos en el Señor, tanto más entenderemos las muchas implicaciones del señorío de Cristo y cómo esta verdad afecta cada área de nuestra vida. Esto sucede gradualmente y no de una sola vez. En 2 Corintios capítulo 13, verso 18, nos dice la palabra. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, escuche, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Venimos a Cristo. Cuando aceptamos a Cristo, somos bebés espirituales. Jesús es el Señor. Pero por nuestra edad como creyentes, por nuestra posición como recién nacidos, muchas veces, por esa inmadurez que nosotros tenemos, fallamos. Pero no debemos conformarnos a esta inmadurez. No debemos conformarnos a esta situación de caídas y levantarnos constantemente. Cuando un bebé comienza a caminar, se cae muchas veces. Cuando está comenzando a dar pasos, muchas veces se cae. Y lo levantamos y lo consolamos y continúa caminando y cae otra vez. Pero cuando ya se afirman sus pies, cuando ya sus miembros están firmes, cuando ya ha crecido, ya no se cae muchas veces. Pero si da el caso de que una vez ya siendo grande cae, abogado tenemos. 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. El trabajo del Espíritu Santo es llevarnos y conformarnos a la misma imagen de Cristo. Volvamos a Romanos capítulo 10 aquí.
Romanos capítulo 10, verso 8 al 9. Aquí nos dice el apóstol, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, dice el apóstol. Y atención que él va a decir aquí cuál es la palabra de fe. No solo que predicaban en aquel entonces los creyentes, los predicadores, sino que debemos predicar el día de hoy. Escuche, versículo 9. Que Jesús es el Señor. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, dice Pablo, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La frase que tenemos aquí, y creyeres en tu corazón. Aquí el orden no es cronológico. En realidad, el creer precede el confesar, como en el versículo 10. La confesión es la expresión exterior y audible de la fe que es interior, de aquella fe que es en el corazón. Hermanos, muchos tienen un conocimiento intelectual, un conocimiento meramente mental de Cristo. Pero esto no es suficiente. Hechos capítulo 8, verso 37 nos dice, hablando Felipe a el eunuco, Felipe dijo, escuche, porque el eunuco dice aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Cuál es el requisito? Felipe dijo, si crees de todo corazón, escuche, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. La palabra de todo corazón. Cuando una persona es salva, Dios hace una obra maravillosa en el corazón. Uno puede creer algo en su mente. Uno puede creer algo solamente en la mente, sin que afecte su ser interior, el corazón. Pero la obra de Dios es hecha en el corazón. La palabra de Dios penetra hasta el corazón, dice la Biblia. El Espíritu Santo ilumina y hace esa obra directamente en el corazón del que oye la palabra de Dios. En Hechos capítulo 16, verso 14, nos dice aquí la Escritura. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Escuche, esta mujer está oyendo la predicación. Ella está sentada escuchando las maravillas de Dios, escuchando el Evangelio de Jesús. ¿Y qué pasó a continuación? Escuche lo que sigue diciendo Hechos 16, 14. Y el Señor abrió el corazón. Y quiero que subraye esto. Porque es el Señor el que hace la obra en el corazón. Él es el que ilumina, el que abre el corazón, el que hace entender. No es el hombre, sino el Señor. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Hubo iluminación, comprendió. El Evangelio tiene que ser oído, entendido y obedecido de corazón. Nos lo recuerda Romanos 6, 17. Nos dice aquí el Señor. Pero gracias a Dios, dice el apóstol, que aunque erais esclavos del pecado, porque esto es todo lo que somos cuando estamos sin Cristo, cuando no hemos venido a Cristo, estos somos esclavos del pecado. Por eso el apóstol Pablo dice a estas personas, pero gracias a Dios, que aunque erais, esto está hablando de otro tiempo, esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón, escucha esto, a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Hermanos, el corazón también está involucrado en el servicio del Señor.
Cuando uno va a servir a Dios, también debe de hacerlo de corazón. Uno debe servir a Dios con todo el corazón. Uno debe de amar a Dios con todo el corazón. Efesios capítulo 6, versículo 5 y versículo 6 nos dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como quien quiere agradar a los hombres, sino como siervo de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Aquellos que van a servir a Dios tienen que servir de corazón. Romanos nos dice que también debemos de creer que Dios levantó a Jesús de entre los muertos. Esto es creer en la resurrección corporal de Cristo. Creemos que Él vino y que murió. Pero no es suficiente. Tú debes creer que Dios le levantó de los muertos. Esto es esencial para la salvación. Nosotros tenemos fe, escuche, en un Salvador no solamente que vino y murió por nuestros pecados. Nosotros tenemos fe en un Salvador que resucitó de entre los muertos y que vive el día de hoy. Romanos 4:25 dice: el cual fue entregado, hablando de Jesús, por nuestras transgresiones, porque el Cristo murió por nuestros pecados. Pero luego sigue diciendo: y resucitado para nuestra justificación. En 1 Corintios, capítulo 15, verso 14 al 19, podemos leer: y si Cristo no resucitó, porque algunos estaban dudando de este hecho. Y el apóstol Pablo le dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Escuche, si Cristo vino, si fue todo lo que la Biblia dice y murió por nuestros pecados en la cruz, pero no resucitó, dice Pablo, entonces sería vana nuestra predicación. Y vana sería también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Él está aquí debatiendo con aquellas personas que dudaban de este hecho. Y ya en el verso 16 sigue diciendo el apóstol: porque si los muertos no resucitan, le dice él, tampoco Cristo resucitó. Porque la resurrección de los creyentes está estrechamente ligada con la resurrección de Cristo. Porque Él resucitó de entre los muertos, también yo voy a resucitar de entre los muertos. Porque Él resucitó de entre los muertos, para no morir jamás. Así todos los que creemos en Él, también lo haremos. Pero aquellas personas, ¿cómo dudaban de la resurrección de muertos? El apóstol Pablo tiene que decirles todo esto. Y en el verso 17 les sigue diciendo: y si Cristo no resucitó, les dice el apóstol, vuestra fe es vana, es vacía, no vale nada. Aún estáis en vuestros pecados. Y si Cristo no resucitó, no solamente la fe de ustedes es vana, no solamente siguen muertos en delitos y pecados, sino que también los que durmieron en Cristo perecieron. Si Cristo no resucitó, dice el apóstol, todos los que hemos sepultados, todos los buenos creyentes están perdidos. Y luego el apóstol sigue diciendo en el verso 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, si toda nuestra esperanza es para esta tierra, para esta existencia, entonces, dice el apóstol, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Hermanos, la muerte sustitutiva de Cristo era necesaria. Cristo murió en nuestro lugar. Él tomó nuestro lugar.
pero Él resucitó de entre los muertos. Para hacer efectivo aquello que Él logró para nosotros, la salvación. Hermano mío, una vez más quiero preguntarle, ¿usted ya ha apelado a esta gloriosa promesa de la salvación? Apropiándose de ella. Usted ya ha oído el Evangelio. Usted cree en su mente, pero yo quiero preguntarle, ¿usted ya se ha apropiado de esta maravillosa salvación de Cristo? ¿Está su corazón en este momento creyendo en Él? Yo no estoy preguntándole si creyó en algún tiempo. Yo no estoy preguntándole si cuando usted era pequeño iba a escuela dominical y se aprendía versículos. Yo estoy preguntándole si en este preciso momento usted cree que Jesús es el Señor. Si en este momento usted está creyendo en Jesús como su Salvador y Señor. Hermano mío, ¿está su boca hablando de Jesús? No le pregunto si antes hablaba de Jesús. No le pregunto si en algún tiempo usted daba folletos, si en algún tiempo visitaba los hogares hablándole de Jesús. Yo le estoy preguntando, hermano, en este momento, usted está hablando de Jesús. Usted está creyendo y dando testimonio del Hijo de Dios. Espero que así sea. Vaya conmigo a Romanos capítulo 10, versículo 10. Y el apóstol Pablo sigue diciendo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca, dice el apóstol, se confiesa para salvación. Este versículo explica el versículo 9, la palabra ¿por qué? Y da el correcto orden de los eventos. Primero debemos de creer y luego debemos de confesar. Porque no podemos confesar algo que no creemos. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 4:3 nos dice, porque ¿qué dice la Escritura? Escuche, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Abraham creyó en su corazón, le fue contado por justicia. Versículo 5. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica, al impío su fe le es contada por justicia. Una persona cree a Dios y le es contado por justicia, le es imputada la justicia de Cristo. El creer, hermano mío y hermana mía, es interior, nadie lo mira. Pero la confesión es exterior. La confesión es el fruto lógico de lo que hay en el corazón, tal como el corazón y la boca. El corazón está en el interior y no es visible. La boca en el exterior y es visible. ¿Recuerdan lo que dijo nuestro Salvador? De la abundancia del corazón habla la boca. Lo que sale por la boca es lo que hay en el corazón. Con el corazón creo. Y con la boca expreso lo que hay en el corazón. Hermano, el corazón y la boca están de acuerdo. La confesión de fe es hecha audible. Tal como las buenas obras son por fe, hechas visiblemente. Las buenas obras, las obras del creyente son fruto de su fe. Pero nadie mira la fe. Pero todos pueden ver las obras. A eso se refería Santiago, cuando nos dice en Santiago capítulo 2, versículo 14 en adelante. Escuchen lo que dice la Escritura, hablando Santiago. Hermanos míos, dice Santiago, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Podrá esa fe que solamente está dentro y que no produce nada ser una fe verdadera que salva? Versículo 15. Y si un hermano o una hermana están desnudos,
y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, razona Santiago. Y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos. Pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? Así también razona Santiago. La fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe, si no tiene obras, no es de la fe que estamos hablando, que salva. Verso 18. Pero alguno dirá, es que tú tienes fe y yo tengo obras. Y esto ha sido la polémica, hermanos, de muchas personas. Tú tienes fe y yo tengo obras. Ahora Santiago dice, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, dice Santiago. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y que la fe se perfeccionó por las obras. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, dice Santiago, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Así también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Hermanos míos, la fe verdadera produce obras, pero las obras no pueden producir fe. No existe tal cosa como una fe que no produce nada. La fe verdadera, la fe que salva, produce obras para la honra y gloria de Dios. Vamos a dejar hasta aquí nuestro estudio. Pero, hermano mío, le invito para que en el próximo programa continuemos juntos, meditando en la palabra de Dios, así como está escrito. Hasta pronto, Dios le bendiga ricamente. Amable oyente, estando conscientes de que nos encontramos viviendo en un tiempo de gran apostasía y rechazo a la bendita palabra de Dios, como ministerio tenemos el objetivo de no solo predicar el Evangelio, sino también el de ser utilizados por nuestro Salvador para establecer nuevas congregaciones con sana doctrina en América Latina. Le invitamos a que se nos una en esta ardua pero necesaria tarea. Puede participar con nosotros orando fielmente cada día para que Dios nos fortalezca y provea para cada una de las necesidades del ministerio. También puede apoyarnos con su generoso aporte económico. Para esto, por favor, escríbanos a nuestro correo electrónico p.radio@ministeriomlm.org. Si necesita más información, visite nuestra página web en la siguiente dirección: www.ministeriomlm.org.